Saludos, muy buenos días. Mi nombre es Raymax Almado Azuarre. Soy cursante de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta. Hoy vengo ante ustedes para hablar de una temática muy importante en consideración a aquellos principios de protección de los derechos humanos, muy especialmente en este caso en la materia de educación para los derechos humanos, a cargo de la doctora Norma López. Ahora bien, esta actividad maneja una trascendencia y una relevancia de gran importancia, ya que la misma nos permite a nosotros tratar de entender desde un punto de vista más pragmático esos nuevos paradigmas en consideración a lo que hoy en día podemos identificar como protección a los derechos humanos y la protección en contra de una vida libre de violencia. Ahora bien, vamos a hablar de distintos tipos de ítems en consideración a la protección de los derechos humanos. Una de ellas, primordialmente, estamos hablando de la familia. La familia es el baluarte principal de una buena educación. Una familia, ese grupo familiar, el cual permita, desde un punto de vista estructurado, dar esos primeros valores en consideración a lo que es una vida libre de violencia. El niño, como estructura principal, ve a su familia y al evidenciar que efectivamente esta es promotora de los derechos, no solamente en este caso estamos hablando de los derechos humanos, porque es algo intrínseco o debería ser algo intrínseco en consideración a todos nosotros, los seres humanos, sino de esos derechos de protección y de no violencia a todas las criaturas que nos rodean en el día a día. Un ejemplo de ello es protección a los derechos de los animales, protección al ecosistema, la no violencia. Pero esos son principios y valores éticos que la familia principalmente aborda desde el aspecto primario en consideración a los derechos que todos tenemos derechos del hombre, derechos de la mujer, inclusión, derechos principalmente. Ahora bien, hablamos de la escuela y la comunidad educativa, no solamente los valores familiares, sino los valores educativos. Aquí hago referencia como docente universitario, en este caso, como la relevancia y la importancia que tiene la educación es fundamental. Y estamos hablando no solamente de la educación superior, estamos hablando de la educación primaria, desde esa formación inicial. Muchos colegas educadores y profesionales del derecho, colegas también, sé que la primera educación en la cual se debe hacer reforzar los valores de derechos humanos es la educación primaria, la educación del niño desde su principio de formación, porque estaríamos dando nosotros esa estructura de valores a las futuras generaciones. Jean Piaget, filósofo y estudioso de la psicología, nos enseñaba que la educación primaria de un niño es fundamental. Esa protección de los derechos del hombre versa primeramente en la formación primaria. Por ende, la comunidad educativa y la escuela son fundamentales. Enseñarle a un niño la formación de armamentista, como pasa en muchos países islámicos, lamentablemente, estarían dañando esa estructura de no violencia. Es lamentable, pero es así. El mundo es así. No estamos hablando de un aspecto cultural, estamos hablando de un aspecto social. Los medios de comunicación, en este caso, como segundo ítem, los medios de comunicación juegan un gran papel. Es muy claro evidenciar que no es lo mismo la libertad de expresión al libertinaje. Sí, efectivamente. Sin embargo, debemos mantener nosotros ese aspecto de que los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Mientras más evidente sea que los medios de comunicación juegan ese papel en pro y en defensa de los derechos del hombre, de la educación de los derechos para los derechos humanos y de una vida libre de violencia, efectivamente está llegando el mensaje directamente. Y no solamente estamos hablando de medios de comunicación audiovisuales,
hablando de redes sociales, estamos hablando también de ese mundo 2.0 que puede ser muy beneficioso para hacer llegar el mensaje, pero también puede ser muy perjudicial en consideración a la promoción de la violencia. Las organizaciones sociales, políticas y religiosas, muy interesante. La política y la religión, cuando se mezclan, lamentablemente pueden crear conflicto. Estamos hablando del caso del Medio Oriente, estamos hablando del caso de los estados islámicos, donde mezclan religión y política, como también estamos hablando de Occidente, en el cual a veces pensamiento ultraderechista, en la cual mezclan la política y la economía, también nos ha dañado. Hay que saber separar esto. La religión es fundamental para los valores humanos y la promoción a la no violencia. Lamentablemente dicen que desde que existe un solo Dios se ha matado el nombre de él, pero la religión es imperfecta porque el hombre es imperfecto, y esa es la educación que tenemos que llevar, ese mensaje. La política, en este caso, estamos hablando de esa trascendencia de distintos tipos de pensamiento, pero siempre se tiene que enfocar en un solo punto, y en el punto de la protección de los derechos humanos. Y eso lo establece incluso nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, posterior a la Segunda Guerra Mundial. La política nos llevó a la guerra, en este caso. Los pensamientos nos llevaron a la guerra. Y anteriormente las guerras habían sido por aspectos religiosos. Entonces, vemos en este caso también cómo se mezcla la política y la religión. Medio Oriente, y casos también en el hemisferio occidente, como fue nada más y nada menos que las guerras en Irlanda, católicos, protestantes, aspectos, pensamientos políticos también. Es algo totalmente intrascendente hoy en día. No debería ser así. Vemos en este caso, nuevamente me guío con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las famosas ONG. Primero que nada, las gubernamentales. El Estado tiene la obligación de la protección de los derechos humanos. Constitucionalmente, en Venezuela lo vemos nosotros en el marco de nuestra Carta Magna, en el artículo 19, 20, 21, incluso el artículo 23 de nuestra Constitución establece que los derechos humanos tendrán carácter supraconstitucional, o los tratados internacionales en consideración a los derechos humanos. Sin embargo, vemos como determinados organismos, y no lo dice este investigador en este momento, lo dice incluso el informe Bachelet, lo cual establece que muchos organismos están vulnerando los derechos humanos. O sea, es decir, el mensaje de la educación en pro de los derechos humanos y en contra de la violencia, lamentablemente no ha recalado en estos organismos. Podemos cambiarlo, por supuesto que sí. Para eso es la educación, para proteger los derechos humanos. De igual forma vemos como hay ONGs, la cual lamentablemente su fundación o su fundamento principal, en este caso la protección y la educación a una vida libre de violencia, pero entra más dentro del punto de vista político y van perdiendo el norte de lo que efectivamente, para lo que efectivamente se crearon. Es decir, el respeto y consideración a los derechos humanos. Es un tema muy álgido y este es un tema de distintos tipos de pensamiento, pero siempre tenemos que tomar en cuenta algo. Los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, somos totalmente vulnerables a la violencia que existe hoy en día. Debemos erradicarla. Erradicar esa violencia. Y esa violencia se erradica primeramente desde la educación y desde el pensamiento. Claro que podemos hacerlo. Muchísimas gracias por la oportunidad.